pensión, ¿no? Afortunadamente en México, justo ahorita se habla mucho de que México tiene el sistema de pensiones más avanzado probablemente del mundo. Tiene la gran bendición de que en México ya se estableció este pilar universal de pensión universal en el que ya hay un mínimo para todas las personas, ¿no? Y esto ya se complementa con las pensiones que cada quien tenga de acuerdo a su vida laboral, ¿no? Sus ahorros, etcétera. Pero justo el ahorro para el retiro, por la ley 97, se había diseñó un sistema de ahorro para el retiro muy bien pensado, sobre todo por la dinámica, porque aunque, como bien dices, la mayor parte de tu público está a lo mejor en una generación que se va a pensionar por la ley anterior, muchos tienen hijos, pero no tienen la misma cantidad de hijos que tuvieron sus padres, ¿no? O sea, la cantidad de jóvenes ahorita es mucho menor que la cantidad de jóvenes que había en los 80 o personas, sobre todo en niños, ¿no? La tasa de natalidad ha bajado y entonces tenemos que cuando la ley 73, por ejemplo, había 18 personas trabajando por cada pensionado. Las personas vivían menos años y había muchas más personas trabajando. Entonces era relativamente fácil que entre 18 personas pagaran la pensión de una. Sin embargo, eso ya no va a suceder y para el 2040 van a existir 4 personas por cada pensionado. Esto querría decir que cada uno de los que estén trabajando tendría que pagar el 25% de su salario para pagar la pensión de alguien más. Y aún así nadie podría garantizarle que tuviera una pensión cuando llegara a la edad de jubilación, porque su dinero se iría en ese momento a pagar la pensión de alguien más. Entonces México se da cuenta que esto va a pasar y no es el único país, sucedió en varios países de América Latina y de Europa ya también. Se dan cuenta que hay este cambio en la población y deciden que más bien cada uno de nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras pensiones. Y aquí hay otro factor más reciente. La dinámica del mercado laboral cambió, ¿no? Hay muchísimas personas, todos conocemos personas que ya están jubiladas, que trabajaron toda su vida para la misma empresa o cambiaron 1 o 2 veces en su vida de trabajo, ¿no? La realidad es que hoy en día en México y en el mundo, los jóvenes ya no trabajan así. Las personas cambian de empleo, cambian de régimen, no necesariamente están, sobre todo los centennials y los millennials, ya no les gusta la idea de tener un empleo fijo que les exija un horario y estar sentados 8 horas al día, no. Como que se volvió mucho más común esto de freelancear, de ir y hacer un proyecto por acá y otro por allá y de pronto tomarme unos meses para viajar por el mundo y luego regresar. Todas estas dinámicas laborales que han ido cambiando y que además después de la pandemia que estamos viviendo van a cambiar aún más, existe esta concepción de en realidad no podemos ligar las pensiones al 100% a la cantidad de personas que efectivamente están trabajando y cotizando. Cada quien debemos hacernos responsables de nuestra propia pensión, ¿no? Y entonces el único tema que tenía el sistema de pensiones de 1997 de México era que no estábamos ahorrando suficiente. Al poco tiempo de que se implementó, se dieron cuenta que el ahorro que estábamos haciendo no era suficiente. Por muy buenos rendimientos que estuviéramos obteniendo de las inversiones, por muy bien diseñado que estuviera, no tenemos suficientes, no estábamos aportando suficiente por 2 razones. Uno, el porcentaje es bajo, pero además la mayor parte de las personas no trabajamos formalmente suficientes años. Entonces, ahorrar el 6.5% de tu salario mientras estás en un empleo formal, pues para la mayor parte de las personas esto era completamente insuficiente. Y entonces, justo como comentabas ahorita, el año pasado se logró, gracias, la verdad es que un gran esfuerzo que se hizo desde la Presidencia de la República y desde el sector empresarial, se logró este acuerdo por el cual se va a incrementar el ahorro que estamos haciendo en forma obligatoria quienes cotizamos al Seguro Social. Se va a incrementar paulatinamente a partir del próximo año y hasta el 2030. Vamos a llegar al 15% de nuestro salario base de cotización de ahorro para el retiro. Y eso ya automáticamente nos va a mandar a un nivel de pensión adecuado también